Qué bendición saludarlos, hermanos, y quiero compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Y quiero llevarles a Génesis capítulo 48. Hoy nos corresponde ver versículo 8 al versículo 22. Génesis 48, versículo 8 al 22. La semana pasada estuvimos viendo un poco el trasfondo del capítulo 48, versículo 1 al versículo 7, pero hoy nos corresponde ver del 8 en adelante y recordando, hermanos, en cuanto a nuestra lección para conectarnos con lo que nos corresponde hoy. Eh, Hicimos reflexión, hermanos, de que el abuelo Jacob para sus nietos, la relación que tenía con José era tan estrecha, muy especial, y podemos ver que ya en la vejez, ya en sus últimos meses, días o semanas de Jacob, saca a luz lo que hay realmente en su corazón y vemos que Jacob hará que Efraín y Manasés sepan que es mejor ser de baja condición de vida en este mundo, de vida económica, y estar con el pueblo de Dios o estar en la iglesia de Dios, que ser altos mandos o ser personas importantes de una nación que no quiere de Dios, no ama sus leyes y que ellos vivirían esa realidad porque ya ahora el abuelo se va y les anticipa lo eterno. Por eso quiero que le demos lectura lo que hay en Génesis capítulo 48 y versículo 8 para ver cómo se enlaza a nuestra lección que nos corresponde esta semana. Y dice de manera especial, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendeciré Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros
y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Hermanos, hoy pensando en estos versículos de la palabra del Señor, hay una palabra que quiero que notemos que es clave para conectar las grandes doctrinas bíblicas, para entender sobre lo que es la naturaleza de la salvación en cuanto a la gracia, en cuanto a la fe. Hay una palabra que aparece ahí y es la palabra perpetua. Y cuando nosotros vemos perpetuamente o perpetua, como aparece ahí en los versículos que ya leímos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo que está enfatizando acá Jacob tiene que ver, hermano, con más allá de las bendiciones temporales, tiene que ver con esa gracia eterna, tiene que ver con lo que Dios ha prometido para su pueblo. Quiere decir que lo que acá está enfatizando, hermano, más que un pedazo de tierra, de la tierra que fluye leche y miel, que si mucho los habitantes de todas las 12 tribus, ni aún los mismos patriarcas que venían ya de camino, porque ya Jacob está por morir y los 12 patriarcas van a vivir en Egipto, pero de ahí viene su descendencia. Pero realmente, ¿cuánto tiempo pueden vivir? Ellos pueden vivir quizás 80, 100, 140, 180, pero iba bajando la edad de llegar a 60, 80. Pero vemos la palabra ahí perpetua, perpetuamente. Y está conectando la idea de que las bendiciones de Dios van más allá que un pedazo de tierra sobre este mundo. Las bendiciones de Dios van más allá que oro y plata, que salud, va más allá que riqueza, que sabiduría terrenal. La bendición de Dios tiene que ver con algo perpetuo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que hay acá en juego, podemos aprender grandes lecciones para enfatizar lo que es la eternidad de la gracia de Dios, para enfatizar cómo Dios sostiene a su pueblo, a sus hijos, a los hombres de fe, ni aun que la promesa que Él dé esté para cumplirse en el futuro, y ni aun que ya pase esa promesa sobre la faz de la tierra, en lo que puedan vivir los hombres de fe. Esa promesa es algo no solo venidero, sino también eterno, en conexión con la palabra perpetuo o perpetuamente. Siempre va a existir, siempre va a estar, siempre Dios va a estar en acción con todas sus promesas hechas a los hombres de fe desde el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, vemos que ahora se encuentran dos hombres de fe que son los mayores maduros en la fe en medio de estas 12 tribus que iban a representarlos, los hijos de Jacob, que ya están por gobernar ellos, porque ahora el abuelo, el padre de ellos, ya está para morir. Pero vemos, hermanos, que los dos buenos hombres en cuanto a la fe dan gloria a Dios en su consolación, en sus palabras de expresión. José dice, ellos son mis hijos, los que Dios me ha dado. Noten las palabras de José delante de su padre. Ellos son mis hijos, ellos son mis hijos, los que Dios me ha dado. Miren, hermanos, cuando vemos la expresión de este hombre de fe, que era el más maduro, el más correcto, el más íntegro de todos sus hermanos, vemos que ahora se encuentran los dos. Y podemos ver que en las palabras también brotan de su padre. Él ya dando testimonio del versículo 1 al 7, pero al llegar al 8 vemos su ampliación. Y las palabras de Jacob, las palabras de este hombre de fe, de este profeta, Jacob dice, Dios me ha mostrado tu simiente. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos estas dos expresiones,
Las dos expresiones toman en cuenta a Dios, dan gloria a Dios en su consolación. Ellos son mis hijos, los que Dios me ha dado. Jacob dice, Dios me ha mostrado tu simiente. Hermanos, hay una consolación entre ellos dos, pero a base de la fe en Dios, a base de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es una fe particular de Jacob, no es una fe particular de José, era una fe que venía por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque en este tiempo todavía no había escritura revelada. Lo que acá tenemos en la Biblia es lo que se le reveló a Moisés años después. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, lo que acá está sucediendo, como Dios se comunicaba con los hombres de fe a través de ángeles, visiones, sueños, a través de oír la palabra audible de Dios. Ellos que habían vivido esa experiencia con Dios mismo dan testimonio de la esencia de la fe. Y mire la expresión entonces de José, ellos son mis hijos, los que Dios me ha dado. Pero también Jacob dice, Dios me ha mostrado tu simiente. Noten el énfasis, Dios, Dios que es Dios el todo, Dios el propósito, Dios la razón, Dios el que mueve todo, Dios el que hace todas las cosas. Cuando vemos esa fe tan fuerte, esa fe tan madura de los dos hombres que estaban luciendo la fe en Cristo desde antes que Jesucristo naciera, nosotros tenemos que, hermanos, aprender de ellos para madurar en nuestra fe, porque miren a uno de sus hijos más jóvenes con una madurez tan espiritual al usar la palabra Dios, porque todo es para gloria de Dios, y otro que es maduro espiritual porque fue aprendiendo de sus fracasos, como lo fue Jacob, pero ahora dice que también el Dios que le mostró su simiente, su descendencia, que tenía un plan para su hijo, que su hijo también entiende que es Dios el que de alguna manera le permitió que se casara con una mujer egipcia y que ahora tenía sus hijos y que tenía un propósito con ellos, y aunque él no lograba entender a profundidad, pero sabía que venía de Dios. Cuando vemos este encuentro de estos dos hombres de fe, nos ayuda a meditar y a pensar, hermanos, que el maduro en la fe no se cansa de dar testimonio del Dios Altísimo, no se cansa de dar testimonio del propósito de la fe para sus vidas personales, familiares, para todo lo que pueda venir en el futuro. Ellos son los que van a dar testimonio de esa fe, mis hermanos, de manera práctica, cuando nosotros vemos que hay una relación muy fuerte en su andar con Dios. Entonces, vemos que los dos exaltan el nombre de Dios porque hay madurez, madurez de fe en la vida de ellos. José visitando a su papá en sus últimos días, exaltando a Dios. También Jacob ya en sus últimos días exaltando a Dios, que fue Dios el quien hizo ver y el quien permitió todas las cosas más allá de su comprensión. Vemos cómo glorifican a Dios. Hermanos, lo triste es que hay familias que cuando terminan su vida, sus últimos días de vida o sus últimos años o meses, de lo que menos hablan es de Dios. Posiblemente hablan de la herencia, de la riqueza, de cuánta plata, de cuántos títulos, de cuánto pudieron lograr en este mundo, y a veces los hijos solo se presentan con los padres cuando tienen que repartir herencia, pero cuando son ancianos no muy los visitan. Lo contrario que hay acá, hermanos, hay algo eterno, hay una ciudad celestial, hay una promesa de carácter permanente, eterno, que estaba resaltando en la boca, en la expresión de ellos como testimonio, cuando se encuentran estos dos héroes de la fe que dan testimonio del Dios Altísimo. Hermanos, podemos notar nosotros las consolaciones que hay en el corazón de ellos son doblemente dulces para nosotros cuando las vemos venir de la mano de Dios. Cuando lo vemos venir de la mano de Dios,
pensando y viviendo la promesa de lo eterno en el sentir ya presente para honrar a Dios, sabiendo que esto va más allá, que mi existencia va más allá que la existencia del mundo. Entonces esto honra a Dios, y las palabras que pueden salir de nuestro corazón, mis hermanos, de nuestra boca, son palabras de consolación, con palabras dulces que honran a Dios. Mis hermanos, Él no solo evita nuestros temores, sino que excede nuestras esperanzas. A veces nosotros, solo como humanos que somos muy tenebrosos o le tememos a la enfermedad o la muerte o a los accidentes, y le tememos a todo lo que puede venir en la vida, si voy a morir con salud o sin salud. Somos tentados porque somos humanos. Pero lo interesante acá, hermanos, es cómo termina la vida de este Jacob y cómo luce en su fe para darnos grandes lecciones, que ellos no los atemorizó nada de lo que les pasó, ni aun con tanto dolor que Jacob experimentó en su propia vida que él sembró, la vida que le dieron sus hijos, que le dieron muchos dolores de cabeza. Él nunca se cerró con el temor del dolor que ofrece el mundo, que ofrece la carne, que ofrece los hijos carnales, los hijos débiles. Él no se atemorizó con eso, ni José ni Jacob. Mis hermanos, cuando nosotros vemos que ellos no vivieron en ese temor para que decidieran sobre eso sus vidas, es solo para enseñarnos que Él no solo evita nuestros temores, nuestro Creador, nuestro Señor, sino que excede nuestras esperanzas sobre todas esas circunstancias de la vida. Hermanos, si excede nuestra esperanza sobre las dificultades en la vida, alguien que ya es maduro en la fe, hermanos, puede entender, hermanos, que solo puede confiar en Dios. No puede confiar en ningún ser humano, ni siquiera, hermano, en el ámbito eclesiológico, pastoral o liderazgo. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice que el hombre está en constante crecimiento, prueba de fe, o Dios está disciplinándolo porque ha estado viviendo cosas incorrectas. Y podemos notar acá, mis hermanos, cómo Dios estaba disciplinando a sus hermanos antes de que llegaran a Egipto por todo lo que le habían hecho a sus hermanos, pero Dios ya estaba tratando con ellos. Y hermanos, esto solo nos debe de hacer reflexionar en lo que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Muy pastor puede ser, hermano, pero si el pastor deja de orar, si el pastor deja de meditar y reflexionar en la Biblia, si el pastor deja de adorar y agradar a Dios, que debe de ser su pasión, orar, meditar en la Biblia, adorar siempre a Dios, servirle siempre a Dios, si el pastor se descuida de estas áreas, el enemigo lo puede usar. Hermanos, cuando nosotros vemos que la Biblia no es broma cuando dice orar para no caer en tentación, es una advertencia. ¿Cuántos cristianos no oran en su casa? Solo oran cuando llegan al culto. Por si oran, algunos ni oran en el culto, ni mucho menos en su casa, ni toman en serio la oración. Cualquier tentación, cualquier mala doctrina, lo abrazan, lo acaparan, porque no tienen defensa, hermanos, no tienen estabilidad de vida espiritual, por lo cual son usados por el enemigo para decir tonteras o para actuar contra la palabra de Dios o para pensar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos no caen en esa tentación porque no les interesa la palabra de Dios, las doctrinas sólidas de la Biblia? ¿Cuántos no caen en esa tentación? Hay pastores que ahora ya no mucho creen en el infierno, ya casi ni predican del infierno. Hay otros pastores que pues también ya no mucho creen en la santidad. Hay muchos pastores que ahora creen que están mejor porque están enfatizando más las buenas obras a base del amor de Dios, creyendo que las buenas obras son los que salvan a los creyentes. Hay pastores que son una mezcolanza entre todo tipo de cosas, de creencias que no agradan a Dios,
y ni por muy pastores que sean, por no orar, por no meditar seriamente en la palabra de Dios, por no cuidar su vida espiritual, servir y amar a Dios con pasión, siempre predicando la sana doctrina, junto con el amor y la justicia de Dios, muchos pastores han caído en desniveles. Solo nada más se ve la pantalla, que es bonito, pero que en realidad no agrada a Dios. Si estamos hablando de nosotros los pastores, que somos los primeros en ser responsables para poder vivir lo que se predica, hermanos, imagínense aquellos líderes que no les interesa ni estudio bíblico, ni meditación en la palabra de Dios en su diario vivir, ni mucho menos orar. Imagínense cómo viven estos líderes o cómo viven estos miembros y que solo llegan los domingos a participar una vez a la semana. Imagínense qué estabilidad de vida espiritual tienen. Ahora, ¿por qué hago mención de esto, hermanos? Porque el pastor Jacob, él aprendió de sus muchas derrotas para llegar a su nivel de vida más madura, para llegar en un nivel agradable delante de Dios, donde se da cuenta que de lo menos a lo más Dios le permitió madurar y ver su gloria en él. El ángel se me apareció, dice en el contexto. Miren cómo él le da gloria a Dios, que ahora él dice: Señor, gracias porque trataste conmigo. Gracias, Señor, porque enderezaste mis pasos. Gracias porque me enseñaste tus propósitos. Gracias porque me enseñaste que es por fe, es por gracia que el hombre puede llegar acepto delante de ti. Gracias, Dios, porque todo lo que has hecho en mí, Señor, yo reconozco que solo tú eres el Dios de mis padres, el Dios mío, el Dios de mi pueblo, porque lo que tú prometes, tus promesas, para mi pueblo, para mí, como lo fue para mis padres, tienen una naturaleza de manera perpetua. Y mis hermanos, cuando estos dos hombres se juntan y los dos, uno habla de Dios de esta manera y otro habla de Dios de esta otra manera, y miren cómo exaltan el bendito nombre de Dios. Muriendo ya el padre de los 12 patriarcas, ya muy pronto, pero exaltando el bendito nombre de Dios. Y esto nos ayuda a comprender entonces, mis hermanos, de que Él no solo evita nuestros temores como humanos que somos, porque es el testimonio de Jacob, sino que excede nuestra esperanza, que hay un mayor disfrute de vida, más que lo que el mundo nos puede dar sobre esta tierra, que aparentemente es el pleno gozo del ser humano, pero en realidad no lo es. Y cuando nosotros vemos esto, cómo vivió José, que sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron, le causaron mucho dolor. Cuando nosotros vemos Jacob, como sus propios hijos también lo engañaron, lo traicionaron y ellos criaron mucho dolor familiar. Hermanos, mientras que usted, mientras que yo no mire a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, que aprenda a meditar en su tiempo libre un poco de la palabra de Dios, que no aprenda a orar por sí solo o a arrodillarse por sí solo en su cuarto de habitación. Si usted no ve eso en la vida de su hijo, hermano, sepa que estos muchachos solo son presa fácil para que el mal los use y que le puedan causar dolor, porque no priorizan lo eterno para su vida, ni aún siendo hijos, porque también hay padres que no son modelos para este nivel de vida. Ahora José tenía una relación fuerte con Dios, Jacob tenía una relación fuerte con Dios, y ahora ellos, ya su padre en sus últimos momentos de vida como testimonio, él dice: Dios me permitió ver tu simiente. Como humano yo pensaba que estabas muerto, yo pensaba que nunca te iba a volver a ver, pero los planes de Dios me han enseñado que mis pensamientos no están al nivel de los pensamientos de Dios. Lo que ocurre en lo que no podemos entender, Dios siempre tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Mis hermanos, Jacob menciona el cuidado que la divina providencia tuvo con él todos sus días. Si algo da testimonio, él es: Dios me cuidó, Dios veló por mí,
Dios me cuidó de las manos de mi hermano Esaú, de mis enemigos, de aquel otro grupo de gente que hizo mal y que también otro grupo hizo mal. Dios me ha librado de tanto. No podemos mencionar todo lo que había pasado él, pero él da testimonio a su hijo. Y hermanos, la providencia divina estuvo con él en todos los días de su vida, como testimonio que brota de su propio corazón, de este gran hombre conocido como Jacob, dando testimonio a su hijo José. En su tiempo había tenido una buena cantidad de dificultades, como recordamos, pero Dios le evitó tocar extremo, le evitó el mal de sus problemas. Tuvo ciertos desniveles, pero le evitó ir de mal en peor. Le evitó vivir en lo peor. Es el testimonio que da Jacob. Yo tuve mis problemas, pero Dios me levantó de menos a más, me restauró, me quebrantó, me enseñó para que yo aprendiera a depender más de Él y a confiar más en Él, a creerle más a Él, a pensar y a meditar más en su palabra. Yo le creía a Él y por eso puedo morir dando testimonio que su promesa es perpetuamente. Lo que Dios ha prometido a mi padre Abraham, a mi padre Isaac, lo que Dios le prometió a ellos es más que un pedazo de tierra sobre este mundo. Es más que el oro y la plata del mundo de los egipcios. Es una promesa que tiene garantía perpetua, siempre está en constante relación con los auténticos hombres de fe que tienen puesto su mirada en Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros vemos este enfoque, podemos nosotros aprender grandes lecciones. Ahora él que está muriendo se mira a sí mismo como redimido de sus pecados y sus pesares para siempre. Es lo que puede testificar este hombre de fe, redimido de sus pecados y librado también de sus pesares, de tanta maldad que experimentó y vivió en carne propia y todos sus enemigos. Pero esta es la verdad para la vida de fe, para la vida de los cristianos. Dios libra de la miseria y del peligro por el poder divino que viene a través del rescate por la sangre de Cristo. Así fue en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por fe estaban creyendo anticipadamente la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, por la sangre de Cristo en las Escrituras, usualmente cuando pensamos en esto, la Biblia lo presenta como redención. Y si la Biblia, hermanos, lo presenta como redención, al bendecir a los hijos de José, Jacob intercambia sus manos. Y cuando intercambia sus manos, vemos lo que es corto nuestro pensamiento, el no entender lo que Dios hace, porque ni por más que José era muy maduro, él estaba pensando en la manera natural como hombre que era, y Jacob estaba profetizando algo que Dios ya le había dado a él para el futuro de sus hijos, de los hijos de José. Y hermanos, siempre somos tentados para pensar de manera natural, de manera lógica o biológica o física. Somos tentados para hacer eso. Pero aquel que tiene puesto en el autor de la fe va a entender que más allá de las cosas terrenales, físicas, hay una promesa que glorifica a Dios, que tiene una naturaleza perpetua, eterna. Cuando él vio que su papá empezó a orar por los muchachos, él se molesta un poco, él pensando que su papá está mal porque el mayor estaba de este lado y el menor, y como el papá cruzó la mano, él dice, bueno, mi papá, pues a lo mejor por viejito, a lo mejor porque ya no mira bien, a lo mejor porque necesita lentes, yo lo voy a ayudar un poco, le voy a decir que cambie su mano porque el mayor está de este lado y el menor está del otro lado. Pero miren esta profecía, aquí sí entra lo que es la profecía. Porque dice que cuando le dice estas palabras a su papá, le dice, hijo mío,
No te preocupes, yo no estoy equivocado. No es porque yo no sé quién sea el mayor, sino porque tu hijo Efraín va a ser más grande que Manasés. Este Efraín, su nación va a ser más grande, su descendencia va a ser más grande. Este va a servir de manera más amplia al Señor. Este va a darle mejor vida al Señor por los siglos de los siglos. Este le va a salir un remanente más fuerte, hombres más sólidos en cuanto a la fe, más que Manasés. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano? Me he puesto yo a pensar que al morir, ¿cuántos de los hijos de nuestros hijos en realidad van a ser hombres de fe? Máxime con los que ni convertidos están, hermanos, es posible que solo están esperando que usted muera, que yo muera, y ya nuestros hijos, nuestras hijas ya ni van al culto. Eso es solo porque mi mamá me decía, solo porque mi papá me decía, solo porque el tío me decía, solo porque ese mi abuelo que no tenía que hacer nada nos llevaba al culto. ¿Se ha pensado, hermano, cuando usted muera, realmente lo que va a salir a luz en el corazón de estos patojos, cuánto de maldad pueden tener? Muchas veces no nos atrevemos a hacer eso porque somos tentados a despedir a nuestros hijos con la paz de Dios, con la bendición de Dios, que les va a ir bien, que no les va a pasar nada, que ya les quedó dinero, que ya estudiaron. Hermano, pero eso es basura. Acá lo que la Biblia está diciendo es que Jacob le dice a José, no estoy confundido, José, yo no me estoy equivocando. Te estoy diciendo, José, que este Efraín va a ser más sólido para gloria y honra de Dios Padre en cuanto a su fe. Y Manasés también, no te preocupes, también van a salir naciones de él, solo que en menor realidad de vida espiritual a nuestro Señor. Y hermano, eso nos debería de doler, nos debería de hacer reflexión como padres que somos para comprender que tristemente, hermanos, cuando ya muere papá y mamá, sale a luz lo que en realidad son los hijos, de qué marca son, de qué nivel de maldad son. Su papá fue pastor, pero ahora ese patojo es un asaltante. Su papá fue pastor, pero ahora es un marero, ahora es un narco, ahora es esto, ahora es lo otro. Fue hijo de un diácono, pero ahora es un borracho, ahora odia el evangelio, ahora dice que lo engañaron. ¿Se ha pensado, hermano? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, lo que realmente pueden dar nuestros hijos después de partir nosotros de esta tierra? Y hermanos, si hay algo que podemos hacer es que mientras que Dios nos regale vida acá, es hablarles, orar por ellos, hablarles y presentarles la palabra de Dios, orar por ellos. Porque es Dios el quien conoce el futuro. Y lo que venga, con lo que brote en la realidad del corazón de ellos como hijos. Así será, y no es porque Dios quiera que nuestros hijos se condenen, porque la Biblia dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros podemos ver la rebeldía, la soberbia, el pecado del hombre es terrible contra Dios. Entonces, podemos ver que esto es el punto que hay entre el cruce de manos de Jacob con el hijo menor versus el hijo mayor. ¿Sabe qué estaba pasando en la mente de José? José estaba pasando en su mente, mira, mi padre, el primogénito, el que rompió la matriz de mamá, es este Manasés, no te confundas, para él es la primogenitura. Él estaba pensando de esa manera. Pero ahora Jacob le dice, en el contexto le dice, mira, mi hijo, la primogenitura, la doble porción de mis 12 hijos va a pasar con tu descendencia, con tu tribu. Y ese no quiero tocar ahorita, quiero solo hacer una breve reflexión. La primogenitura, la doble porción es para ti. La pregunta, hermano, es, y bueno, pues si él no era el primogénito, pero el mismo problema que no lograban entender de fondo es lo que estaba pasando ahora con sus dos hijos, porque Dios le profetiza
a Jacob antes de morir qué iba a pasar con sus dos hijos que le nacieron en Egipto, para que nosotros entendamos, hermanos, que tenemos que clamarle a Dios por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Saben que Jesús también en una de sus oraciones decía: Señor, no solo te pido por los que van a creer en mí, sino por todos aquellos quienes han de creer después que yo muera. Muchos solo ven esta historia, qué bonito, se despidió Jacob, se despidió como abuelo, qué bonito José. No, 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 no. Aquí hay cosas eternas, la salvación por gracia, la justificación que Dios hace por misericordia, la compasión de Dios. Aquí vemos cómo Dios, mis hermanos, obra en gracia para que todo hombre entienda que es por la fe en Jesucristo que puede llegar al cielo, y cómo estos dos grandes hombres dan testimonio de la fe, y cómo Dios le revela en el corazón de Jacob cómo va a ser el futuro de sus nietos. Pero podemos ver, hermanos, la tentación siempre de pensar en el orden natural, y lo relacionamos con las promesas bíblicas, y a veces tenemos que entender que Dios está viendo más allá de lo que nuestros ojos ven, porque Él conoce el futuro. Por eso, mis hermanos, podemos ver esto, que ahora Jacob, que está muriendo, solo mira como testimonio, se mira a sí mismo como redimido de sus pecados y sus pesares para siempre. Y mis hermanos, Cristo, el ángel del pacto, redime la maldad, nos libra de la miseria y del peligro, y por el poder divino Dios interviene siempre, que viene a través del rescate por la sangre de Cristo. Siempre ha sido así desde el Antiguo Testamento. Y en las Escrituras, como hemos mencionado, de manera bíblica, de manera doctrinal, a esto se le conoce como la doctrina de la redención. Al bendecir los hijos de José, entonces Jacob intercambia sus manos. Pero podemos ver, mis hermanos, que no es que Jacob actuó por error, sino porque Dios estaba revelándole el futuro de sus nietos. Ahora, tenemos mucho que aprender de estos versículos, mis hermanos, que hoy vimos, pero meditemos un poco. Una generación de cristianos que no oran y no aman la palabra de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren ser instruidos por la palabra de Dios, creen que ya lo saben todo de la palabra de Dios. Una generación de cristianos raquíticos que son imponentes, prepotentes, autoritativos, pero que de autoridad bíblica no tienen. Qué triste, mis hermanos, y el problema es que a veces nosotros somos tentados para decir esa gente que sea nuestro líder. No, hermanos, tenemos que ser conscientes, empezando con nuestros hijos o hijas o nietos. Si dentro de ellos hay cosas carnales, cosas que viven en maldad, sabiéndolo papá y mamá, lo correcto es decirles: mira, restaurate, ponete a cuentas con Dios, reconcilia con Dios. En lugar de decirle, bueno, mejor participa en el púlpito sabiendo que está marihuaneando, está robando. Eso es falta de integridad, hermano. El pastor o papá, es posible que sea el último quien lo llegue a saber que el hijo está torcido, la hija, pero debe de ser responsable papá, pastor, mamá, en restaurar. Pero mientras que se restauren, hermanos, es mejor evitar el mal testimonio que dan dentro del púlpito, en un templo, para que se haga lo mejorcito, porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Pero cuando ya hay algo de hábito planificado, de maldad, de acciones constantes de maldad, hermanos, eso no agrada al Señor. Y hermanos, sale esto a luz porque cuando Dios le dice a través de Jacob esta profecía y se lo dice a José,
José lo aceptó. José nos ensañó, estás diciendo de que mi hijo Manasés va a ser un poco más débil que mi hijo Efraín. No, él nos encendió, él entendió que Dios estaba hablando a través de su papá. Escuchó, respetó a su padre. Y tenemos que aprender acá, hermanos, grandes lecciones para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Mis hermanos, primero Dios, la otra semana vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.